Esta fue una de las semanas más difíciles en la historia de la Guerra del Kremlin. En la última semana de julio de 2026, Rusia está siendo arrastrada hacia la bancarrota total bajo los ataques de largo alcance de Ucrania, desde Moscú hasta Siberia. Mientras los drones cazan los almacenes de Wildberries, el Amazon de Rusia, a una profundidad de 1.800 kilómetros de la línea del frente, se habla de una pérdida de bienes que supera los $4.000 millones solo en los dos primeros grandes almacenes, y se informa que la empresa ha comenzado conversaciones con el banco estatal VTB, que también está al borde de la bancarrota, para tapar ese agujero. Putin, en pánico, está acumulando baterías de defensa aérea alrededor de la capital. Detrás de toda esta alarma y caos, se está levantando un fuego mucho mayor, un motín necesario por la ira masiva. Porque en estos almacenes no solo se están quemando paquetes, más de 3 millones de personas que han vinculado su sustento a este ecosistema, trabajadores de almacenes, turnos evacuados, los despedidos, vendedores cuyos productos se convirtieron en cenizas, camioneros cuyos cargamentos fueron cancelados. Esa vasta multitud que silenciosamente apoyó la guerra durante años está viendo la factura en su propia casa por primera vez. Tuvimos una evacuación de emergencia porque, como dijeron, un dron o vehículo aéreo no tripulado, el dron, cayó en el estacionamiento. Ahora desglosaremos capa por capa el desmoronamiento y la quiebra total que comenzó en el hogar de la base más leal del régimen. Antes de comenzar, una pequeña solicitud. Análisis independientes como este chocan con una barrera algorítmica. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esa supresión. Ahora primero bajemos al campo donde comenzó el desmoronamiento. Unas pocas escenas resumen por qué esta semana fue tan devastadora. Durante los últimos 7 días, drones ucranianos atacaron instalaciones de Wildberries tanto alrededor de Moscú como en todo el país. En la noche del 28 de julio, casi 400 drones se dirigieron hacia la capital. 3 aeropuertos cerraron y el vasto complejo logístico en Kolydino se convirtió en una bola de fuego. Pero el verdadero récord se rompió en profundidad. El 25 de julio, drones de largo alcance atacaron una instalación de Wildberries en Ekaterimburgo, a aproximadamente 1.800 kilómetros de la frontera, el ataque más profundo en la historia de la empresa. Luego, el 30 de julio, un almacén se incendió en Sarapul y el centro de clasificación de Penza, que sirve a la región del Volga, fue atacado. Su área combinada de 143.000 metros cuadrados fue casi completamente destruida. En la noche del 31 de julio, drones atacaron tanto un centro de distribución en Volgogrado como una de las refinerías más grandes del país al mismo tiempo. Esto no fue un puñado en una semana, sino una red de distribución siendo cortada nodo por nodo a escala nacional. Y en palabras de un trabajador de Ekaterimburgo, una instalación civil que comerciaba ropa interior, neumáticos y zapatillas se había convertido de repente en un objetivo de guerra. Estos ataques profundos causaron un pánico visible en el Kremlin, y la prueba más concreta de ese pánico se eleva en el cielo sobre la capital. Los funcionarios de Moscú publicaron mapas de refugios antiaéreos, especialmente para los suburbios del sureste, mostrando cientos de refugios debajo de los edificios. Un periodista que trabaja para Radio Free Europe, a través de análisis satelital, detectó 24 nuevas torres de defensa aérea construidas alrededor de la capital en los últimos 2 meses, la mayoría de ellas para misiles Pantsir de corto alcance. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿De dónde está sacando Putin toda esta defensa aérea para acumular en la capital? Nuestra interpretación es esta. Rusia enfrentaba una grave escasez de suministro precisamente de estos misiles tipo Pantsir a principios de este año, y ese cuello de botella no está completamente resuelto. Las oleadas de drones de alta intensidad de Ucrania mantienen las reservas constantemente al límite, así que acumular defensa en un lugar para proteger la capital inevitablemente significa dejar otro lugar expuesto. Y eso es probablemente por lo que objetivos profundos como Ekaterimburgo, Sarapul y Penza pueden ser atacados tan fácilmente. Cuando un imperio se ve obligado a llenar el cielo sobre su propia capital con torres, el problema no son unos pocos drones, es el control que se contrae hacia el centro. Ahora bajemos a lo que realmente está encendiendo ese humo, el peldaño más bajo del régimen. Entonces, ¿quién exactamente está en el peldaño más bajo de esta escalera? El personal central de oficina y gestión de Wildberry es sorprendentemente pequeño, alrededor de 7.500. El verdadero cuerpo está abajo, 150 a 200.000 trabajadores de almacén en las líneas de clasificación, embalaje y carga. Un ejército de PVZ de más de 150.000 en más de 45.000 puntos de entrega. Decenas de miles de camioneros y mensajeros, y de 400.000 a 1 millón de vendedores, con sus talleres y proveedores.
Contados juntos, el número de personas que viven de este ecosistema supera los 3 millones. Su perfil común se lee como un libro de texto de sociología del régimen, una multitud que se mantiene alejada de la política y respalda silenciosamente la guerra en televisión, esperando a cambio un salario estable y una vida lejos del frente. Los firmantes del contrato no escrito del orden de Putin. Ese contrato tiene una sola cláusula. Tú te mantienes al margen, nosotros proveemos. Los drones están quemando precisamente esa cláusula. Y para un régimen, el fuego más peligroso no es el que alcanza el palacio, sino el del sótano. La reacción en cadena en el terreno procede en orden de manual. Primero la evacuación, luego la incertidumbre, después la nómina. Las huelgas de trabajadores que comenzaron en las instalaciones de Udmurtia se extendieron a Ekaterimburgo y Kolydino. Las operaciones se detuvieron sin una razón oficial, y la ausencia de explicación es la información más costosa para un trabajador, ya que cada día vacío sin una línea clara de nómina se devuelve como una deducción. En Krasnodar, los trabajadores fueron puestos en una licencia prolongada sin sueldo. En Yekaterinburg, el cierre se presentó como unas vacaciones. El diccionario cambió, la pérdida no. Los relatos de los trabajadores sobre la noche de Electrostyle fotografiaron la cultura de gestión. Las puertas se abrieron tarde, los terminales exigieron primero el regreso. La gente huyó por su cuenta. Se contaron los bienes antes que las personas. La empresa luego declaró a los empleados héroes mientras negaba que los retrasos agravaran la ira en lugar de calmarla. Incluso se difundieron rumores de que la fuerza laboral local, compuesta principalmente por mujeres, estaba siendo reemplazada por trabajadores norcoreanos. No hay imágenes, no hay confirmación, pero no se puede tomar a la ligera, dado el tráfico de trabajadores reportado durante meses en la línea Moscú-Pyongyang. Y aquí está la aritmética más oscura. El almacén fue uno de los últimos refugios civiles que mantenía a un joven alejado del frente. Cuando el refugio se quema, la lista de la oficina de reclutamiento gana un nombre más. Los dos eslabones menos discutidos de esta cadena están pagando silenciosamente la factura de la crisis, y ambos se encuentran en el corazón de la sociología del régimen. Primero, los que están al volante. Para las decenas de miles de camioneros vinculados a la red de Wildberries, cada almacén incendiado significa una carga cancelada y un flete no pagado. El transporte aquí es principalmente un negocio familiar operado con vehículos comprados a crédito y con márgenes ajustados. Cuando el calendario de viajes se vacía por una semana, el calendario de pagos no lo hace. El segundo enlace son las personas detrás de más de 45.000 puntos de entrega. Cientos de miles de operadores que convirtieron una habitación de su hogar en un estante de pedidos, su ingreso atado completamente al flujo de paquetes. Cuando no salen mercancías del almacén, los ingresos de esa estantería se reducen a cero el mismo día, mientras que el alquiler, la electricidad y el crédito nunca fallan en su calendario. Lo que comparten estos dos grupos es ser esa vasta y silenciosa clase media, cuya única expectativa del Estado es que el orden siga funcionando. Y ahora el lenguaje en los foros de camioneros y chats de operadores es más duro que en años. Sin trabajo, sin explicación, sin nadie con quien hablar. Su revuelta aún no está en cámara, pero para un régimen la verdadera alarma no son los que gritan, sino los silenciosos que buscan una calculadora, ya que la ira pasa, pero las matemáticas no. El precio de salir a la calle en Rusia es conocido. Por eso, la protesta aquí ahora vive no en las plazas, sino en las cámaras de los teléfonos. Y la semana pasada, esas cámaras grabaron algo no visto desde que comenzó la guerra. Lo que expresó esa mujer en la introducción fue esto: enciendo las noticias. ¿Dónde está la cobertura de última hora? Los almacenes están ardiendo. Nadie lo está mostrando. Su enojo no estaba dirigido a Ucrania, sino al silencio de sus propias pantallas. Trabajadores de las instalaciones en huelga hablan sin ocultar sus rostros, señalando direcciones. Detén la guerra, Putin. El comentario de una línea bajo los videos revela el temor bajo la ira. Probablemente enviarán a estas personas al frente para finales de la próxima semana. Desde el frente de ventas, Marina Gorshkova, fundadora de una marca de cosméticos con 1.300.000 seguidores, se dirigió al Estado frente a la Cámara. En el último año y medio, pagamos 45 millones de rublos en impuestos. Si cerramos, ese dinero no llegará al tesoro. Denos al menos un año de exención de impuestos y una moratoria de crédito. Este es un ultimátum en forma de súplica. La clase contribuyente está, por primera vez, poniendo abiertamente la factura sobre la mesa del Estado. No hay una huelga organizada aquí, solo voces dispersas que estallan en desesperación. Pero en los regímenes autoritarios, la medida del peligro no es el número de participantes, sino el umbral del miedo, y ese umbral se erosiona con cada video de alguien mirando a la cámara y diciendo el nombre del jefe de Estado.
Incluso el propio rostro corporativo barbudo de la empresa grabó un emotivo llamamiento amenazando con acciones legales contra quienes vuelvan a compartir sus videos, suplicando: nosotros, los empresarios, ya estamos pasando por un momento difícil, lo cual es en sí mismo una confesión de cuánto duele ese metraje. En la historia de la capa del vendedor hay un detalle de fecha que convierte la ira en un grito. 11 días antes de las primeras grandes huelgas en los almacenes, la plataforma añadió una nueva cláusula a los contratos de los vendedores. Los ataques con drones se considerarán como fuerza mayor. Antes de que se quemaran las mercancías, se había puesto por escrito quién se haría cargo de la factura. La pérdida de inventario de los vendedores en las dos primeras instalaciones se cita en análisis de la industria entre 150 y 250.000 millones de rublos. El primer tramo de pago fue para 88.000 vendedores, por lo que incluso el mínimo de víctimas es de 88.000. La escala es clara. A un empresario cuyos bienes de 4.600.000 rublos se convirtieron en cenizas, se le ofrecieron 10.600 rublos, 0.2% de la pérdida. Sin seguro, el contrato cierra la puerta, mientras que las cuotas de crédito, el alquiler y los costos del personal no se quemaron. Para decenas de miles de pequeñas empresas, esto no es pérdida de ingresos, sino la evaporación de capital, años de ahorros reducidos a cero en una sola noche. Y la voz que surge de este sector es más fuerte y más política que la de los trabajadores. Nos vendieron con fuerza mayor, circula en grupos de vendedores y entre empresarios familiares se multiplican los que dicen: esta guerra debe terminar ahora. Una clase que pagó sus impuestos y permaneció en silencio sobre la guerra, despojada en papel a la sombra de su propio Estado. El crimen que los regímenes encuentran más difícil de defender es el que escribió su propia pluma. La respuesta de la empresa echó leña al fuego. Su equipo de relaciones públicas compartió un video diciendo a los vendedores que dejaran la histeria, se sentaran y esperaran, y no cargaran a otros. Volverán a ganar como solían hacerlo. El sistema de advertencia automática, destinado a proporcionar una compensación justa, produce, según los vendedores, interminables rechazos virtuales. Un vendedor cuyos bienes de 500.000 rublos desaparecieron termina con 2.000 rublos. Lo más sorprendente es de dónde proviene el dinero para compensar. Con la aprobación de los funcionarios, Wildberries comenzó conversaciones con el banco estatal VTB, por lo que la pérdida se cubrirá indirectamente del presupuesto estatal. Indirectamente porque un subsidio directo permitiría a todos los rusos perjudicados en las huelgas exigir lo mismo, una puerta que el régimen no se atreve a abrir. Y la ironía, el dinero estatal de VTB no está destinado a reconstruir en Rusia, sino a construir almacenes en Kazajistán. Incluso el socio comercial más leal del Estado está buscando su futuro fuera de Rusia. Mientras tanto, la directora ejecutiva Tatiana Kim finalmente habló, enmarcando la crisis a su favor. Los almacenes son objetivos de terrorismo dirigido a civiles comunes en 10 países. La empresa no vende bienes militares. Un equipo de bomberos de 2.000 personas repele la mayoría de los ataques. Y aunque los ataques son legalmente fuerza mayor, la empresa voluntariamente otorgó apoyo y vacaciones de crédito a 100.000 pequeñas empresas. La parte más reveladora, la empresa que añadió la cláusula de fuerza mayor 11 días antes de los ataques, ahora utiliza esa misma cláusula como un escudo de responsabilidad mientras se presenta como un benefactor. Sube un piso en la destrucción y la escena pasa de ser una crisis corporativa a un riesgo sistémico. Según los análisis financieros en circulación, Wildberries debe a un único gigante estatal, HIB, una deuda del orden de 10.600 millones de dólares a un interés de alrededor del 18% y ha estado efectivamente en incumplimiento desde el año 2025, lo que significa que el libro de cuentas estaba en números rojos antes de que llegaran los drones. La pérdida que los ataques abrieron en el inventario se calcula cerca de 4.000 millones de dólares. A un libro de cuentas en rojo se añadió una factura de incendio. La alarma del oligarca Oleg Deripaska cobra sentido aquí. Un posible colapso de Wildberries podría generar una ola tras otra hacia los bancos acreedores y desencadenar una de las pruebas financieras más serias desde que comenzó la guerra. La cadena se alinea, el dron impacta el almacén se traga el capital del vendedor. El vendedor arruinado no puede atender el crédito. Los préstamos incobrables perforan el balance de la plataforma, y esa perforación abre un cráter en los activos del banco estatal, detrás del cual se encuentra un tesoro ya estirado por el presupuesto de guerra. La semana pasada, la fragilidad pasó de rumor a advertencia oficial. Sberbank, el banco más grande de Rusia, dijo abiertamente que los riesgos para los minoristas en línea y la deuda incobrable están aumentando, y una señal similar vino de VTB, y lo más crítico, Wildberries detuvo sus pagos de préstamos a VTB.
Observadores independientes ahora dicen abiertamente que Wildberries se está yendo a la quiebra. El proceso recuerda cómo un personaje de Hemingway describió ir a la bancarrota de dos maneras. Primero gradualmente, luego de repente. ¿Cuál es la etapa en la que se encuentran Wildberries y el segmento bancario relacionado con ella? Hoy es la pregunta más crítica de la próxima semana. La verdadera columna vertebral del orden de Putin no es ni el ejército ni la propaganda, sino esa gran indiferencia abajo. La lealtad de las élites es un mercado que se compra de nuevo cada mañana, laborioso pero manejable. La indiferencia de las masas no acepta negociaciones. Está ligada a una sola condición: que la vida diaria continúe sin interrupciones. Esta fue la fórmula del cuarto de siglo. La política es nuestro negocio. El sustento es tu derecho. Tú te mantienes alejado de las urnas y de la calle. Nosotros nos mantenemos alejados del salario y del estante. Su geografía es conocida. El voto más firme del régimen no proviene del intelectual de la gran ciudad, sino del trabajo asalariado de las provincias y suburbios. Lo que arde hoy es precisamente el suelo de esa base, el trabajador cuyo empleo fue evacuado, el vendedor cuyo capital se convirtió en cenizas, el conductor cuya carga fue cancelada. Todos vieron la misma factura del sistema en la misma semana. La historia enseña que tales regímenes rara vez son sacudidos por manifestaciones de oposición, pero casi siempre se quiebran en la fila del pan el día de pago en la puerta de la fábrica cerrada. La masa indiferente no se vuelve política, simplemente retira su indiferencia. Lo que se ve en los videos de Wildberries no es un ensayo para la revolución, sino algo más insidioso: la terminación unilateral del contrato. Y una vez que la terminación comienza desde abajo, ningún palacio se mantiene en pie por mucho tiempo en un edificio cuyo sótano se está derrumbando. La atadura del Kremlin en este archivo hace que todas las herramientas de gestión de crisis clásicas sean inútiles, y su anatomía se puede leer a partir de la no respuesta. El primer reflejo es suprimir, pero lo que se suprimiría esta vez es al propio votante del régimen. Poner a un trabajador de almacén que perdió su empleo debido a la guerra en juicio por desacreditar al ejército es una imagen que la propaganda no puede soportar. El segundo reflejo es sobornar, pero las demandas de exención de impuestos y compensación atraviesan exactamente las líneas que el presupuesto de guerra ha recortado. Cada rublo para el frente proviene del mismo fondo que el rublo que Gorshkova pide. El tercer reflejo es ignorar, y Deripaska ya ha calculado eso también, ya que cada semana observada agranda el cráter en el libro de cuentas del banco. Así que hay una extraña coalición de silencio. Los gobernadores no comentan sobre las evacuaciones. Los canales federales comprimen el incendio en la palabra terror. Y la empresa posa ante el humo diciendo: todo es normal. Incluso la notoria publicación sobre un grupo militar privado llamado Waffen-Beris siendo levantado para proteger los almacenes, no confirmada, medio sátira, mide el estado de ánimo del país por su viralidad. Que un gigante del comercio electrónico construya su propio ejército no le parece absurdo a nadie. Muestra que el monopolio estatal se ha aflojado en la mente de las personas. El subtexto es implacable. El ejército, que presume de uno de los inventarios de defensa aérea más grandes del mundo, no puede proteger almacenes junto a la capital. La pinza se resume en una sola frase: el régimen no puede ni silenciar, ni alimentar, ni ignorar a su base, y las tres cerraduras se abren con la llave de la misma guerra. Hablamos al principio sobre la defensa aérea acumulada en la capital, pero esta imagen también tiene una fractura social económica, con un peso estratégico al menos tan grande como las baterías de misiles. Durante 4 años, la distribución de la guerra dentro de Rusia fue injusta. Mientras las regiones fronterizas vivían con sirenas, Moscú estaba protegida como una isla de privilegio, con escaparates brillantes, entregas ininterrumpidas, viendo la guerra solo en pantalla. Este era el contrato especial del régimen con la capital y su seguro más valioso. El incendio en Kolodino quema esa póliza. El almacén golpeado es el depósito compartido que abastece a las cadenas de supermercados de la capital, y los aeropuertos cerrados durante 10 horas son los moscovitas. No nos tocará, esperando en la pista. Un incendio en las provincias es una estadística. Una interrupción en la capital es política, porque Moscú no es la población de Rusia, sino su sistema nervioso, donde residen la familia de la élite, el salario del funcionario y la vitrina de la legitimidad del régimen. Un tiempo de entrega que se alarga, el primer estante vacío, una sirena antes del amanecer. Ninguno es una crisis por sí solo, pero su suma borra la frase «vivimos en la retaguardia» de la mente de la clase media de la capital. Cuando se borra, lo que cambia no es la moral, sino el comportamiento. Aumenta el ahorro, se mueven los depósitos, se discuten planes para dejar la ciudad, y el «saca tu dinero de Ucrania» se susurra exactamente en este oído.
Los regímenes pueden mantener a las provincias esperando durante años, a la capital no pueden. Esta noche, la primera cifra fue escrita en esa etiqueta de precio. Para comprender realmente la magnitud de esta etiqueta de precio y cómo el régimen llegó a este punto de quiebre, debemos retroceder solo unos días para ver cómo todo el sistema nervioso logístico fue sistemáticamente paralizado. Para entender Wildberries, imagina esos interminables almacenes industriales que ves desde la autopista. 20 millones de pedidos al día fluyen a través de al menos 20 gigantescos centros de distribución. Junto con su rival Ozon, esta red mueve bienes equivalentes al 8.5% del PIB de Rusia y emplea a 4 millones de personas. Y en una sola semana, Ucrania eliminó más de una décima parte de la capacidad de esa máquina. La nota que Robert Brovdy, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, dejó bajo las imágenes del ataque captura toda la lógica de la operación en una línea. Unos pocos millones de personas vieron arder miles de millones que podrían haberse gastado en la guerra. El cálculo refleja precisamente la campaña de la refinería. Golpea los puntos de estrangulamiento. Rusia tiene decenas de miles de camiones, pero solo 20 megacentros que los coordinan. Golpea uno y bloqueas las rutas, la carga y los horarios de miles de vehículos a la vez. Justo a las afueras de Moscú, un centro de 360.000 metros cuadrados que transporta el 10% del volumen total de la empresa por sí solo fue efectivamente arrasado por un solo ataque de dron. El atasco ya ha llegado a las carreteras. Las rutas se extienden por cientos de kilómetros de la noche a la mañana. Los costos de combustible y seguro aumentan. Las entregas se retrasan, todo chocando con una crisis de diésel que ya afecta a docenas de regiones. Imágenes satelitales del centro de Voronezh cuentan la historia sin una palabra. Más allá del techo dañado, cada camión ha abandonado el sitio, la prueba más silenciosa posible de que las operaciones están suspendidas. Los analistas de la industria apuntan en la misma dirección. Con esperas de entrega de hasta 6 días en Bielorrusia, la red puede estar deslizándose hacia el borde del colapso, y la parte mejor posicionada para llenar los estantes vacíos son las empresas chinas. Las llamas pueden apagarse. El atasco persistirá durante semanas después de que se extingan, una fatiga sistémica que bien podría cambiar toda la ecuación de la guerra que descansa sobre la logística interna de Rusia. La primera factura, 500 millones a 1.300 millones de dólares en una sola semana. Un choque económico que esta guerra nunca ha visto comprimido en 7 días. Y este atasco no solo está deteniendo paquetes, está asfixiando la sala de máquinas militares de Rusia en el Báltico. ¿Cómo? Mira el mapa. El hecho de que la ciudad atacada sea San Petersburgo añade una dimensión completamente diferente a esta operación. Esta es la ciudad de Putin, el lugar de nacimiento de su poder, la ventana del régimen hacia Occidente, y estando a 1.100 kilómetros de la frontera ucraniana, se consideraba intocable durante toda la guerra. Para que esa ciudad reciba la mañana bajo humo es uno de los mensajes más contundentes que se pueden enviar a la sociedad rusa. Si la profundidad ya no te protege, entonces ningún lugar es seguro. Moscú ha estado viviendo con esa verdad durante semanas. Que Peter se una a la lista puede significar que la última fortaleza de la guerra es una ilusión lejana que ha caído. La cuestión no es solo psicológica. San Petersburgo es la sala de máquinas de Rusia en el noroeste. Por un lado, los puertos petroleros del Báltico, Primorsk, Ust-Luga, Vysotsk, las llaves de divisas fuertes del Kremlin y los muelles de carga de la flota en la sombra. Por otro, los astilleros del Almirantazgo, donde se construyen submarinos, y la base de Kronstadt, que alimenta a la flota del Báltico. Estas arterias ya estaban siendo golpeadas una por una. La explosión de municiones en Kronstadt y los ataques consecutivos en Ust-Luga y Primorsk permanecen frescos en la memoria. Ahora, el corazón logístico civil de la misma geografía estrecha también está ardiendo. Ucrania está presionando las arterias militares, energéticas y comerciales en una sola región simultáneamente. La red de camiones de Wildberries se sitúa directamente sobre este mapa. La distribución noroeste de la empresa corre a lo largo del corredor Moscú-San Petersburgo, la arteria de carga más concurrida de Rusia, y esas mismas carreteras están entrelazadas con el tráfico de camiones que alimenta los puertos, los astilleros y el reabastecimiento marítimo de Kaliningrado. La logística civil y militar no son mundos separados. Comparten las mismas autopistas, las mismas estaciones de diésel, el mismo grupo de conductores. De hecho, en el parque logístico que se incendió esa mañana, edificios pertenecientes a otras empresas se incendiaron junto con Wildberries. Cada carga adicional colocada en este corredor también recaerá indirectamente sobre esas arterias militares. La detención de los camiones de Wildberries no es simplemente un retraso en el envío, es la perspectiva de que todo el sistema circulatorio a lo largo de la costa del Báltico se ralentice.
Y las guerras a menudo se pierden en ese sistema circulatorio mucho antes de perderse en el frente. El calendario hace que esta ecuación sea aún más pesada. A medida que se acerca el invierno, el peso de la logística del noroeste se multiplicará. Los envíos de combustible para la temporada de calefacción, el reabastecimiento de alimentos e inventario de la ciudad, el tráfico de camiones ya ralentizado en carreteras heladas, todo ello recaerá sobre las mismas arterias. Un atasco que hoy parece manejable podría tener un peso completamente diferente en las condiciones de diciembre, y el lanzamiento de esta campaña justo al inicio del invierno probablemente no sea una coincidencia. El momento más eficiente para cargar peso en un sistema es justo antes de la temporada en la que ese sistema ya estará más tensionado. Una breve pausa. Análisis independientes de guerra y economía, como este, son suprimidos por el algoritmo. Tu like, un comentario de una sola palabra y tu suscripción ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas. Continuemos. La factura de este frente se está entregando a ambos extremos de la cadena a la vez. Primero a los que están en el fondo, luego a los que están en la cima. La verdad más amarga de la guerra de este sistema es esta. Aunque el objetivo estratégico es la red de suministro del ejército, la primera factura se entrega al eslabón más bajo de la cadena. Wildberries no es una cadena que vende sus propios productos. Es un vasto mercado que conecta a cientos de miles de vendedores independientes con compradores. El stock en esos estantes en llamas era el capital de esos vendedores. La frase que circula en los grupos de vendedores resume la situación. Miles de pequeños comerciantes se despertarán en bancarrota por la mañana. Según estimaciones de expertos, las pérdidas solo en el inventario de los vendedores superan los 150.000 millones de rublos. El seguro es prácticamente inexistente. Solo entre el 5 y el 7% de los vendedores tienen sus propias pólizas, y solo una pequeña fracción de estas cubre daños relacionados con la guerra. Los reflejos de la empresa revelan lo que el sistema espera a continuación. Siguiendo a Wildberries, sus rivales Ozon y Yandex también actualizaron sus acuerdos con los vendedores para excluir las huelgas en los almacenes de su responsabilidad financiera. Los gigantes del comercio electrónico de Rusia han aceptado efectivamente que los ataques continuarán y han trasladado colectivamente el riesgo a los comerciantes. Wildberries sí lanzó pagos voluntarios. El primer tramo llegó a 88.000 pequeños vendedores y los pagos de préstamos fueron congelados. Sin embargo, la salida ofrecida a los vendedores más grandes no es compensación, sino crédito en condiciones especiales. Encima de la revuelta que se ha extendido a las redes sociales con gritos de «todo se quemó hasta las cenizas», llegaron los primeros pagos y la ira se multiplicó. Algunos vendedores dicen que recibieron pagos cientos de veces menores que las pérdidas que declararon. Y la dirección de la ira está cambiando. Las preguntas se están dirigiendo no solo hacia la empresa, sino directamente hacia el Estado. ¿Cómo pueden los almacenes de la empresa más grande de una superpotencia nuclear ser atacados consecutivamente en 8 regiones en una sola semana? Un hecho más oscurece el panorama. Los productos del mismo vendedor suelen almacenarse en más de un almacén, lo que significa que el stock de una persona puede ser incinerado en 2, incluso 3 ciudades diferentes en la misma semana. La pérdida se convierte en una hemorragia continua. El reflejo del Estado es familiar, restringir la difusión de imágenes, pero el verdadero transmisor de esta guerra ya es Telegram. Un incidente resume a dónde ha llegado ese reflejo. En Krasnodar, una niña de 9 años que se filmó frente a un almacén en llamas diciendo «Genial, mi mamá perdió su trabajo, fue obligada a disculparse ante la cámara y ahora enfrenta una multa de hasta 50.000 rublos». El poder completo de un Estado que no puede proteger sus almacenes aún puede enfrentarse a una niña de 9 años, un cuadro que captura el estado mental de Rusia mejor que cualquier otro. La admisión que se escapó del portavoz del Kremlin, Peskov, sella la imagen. La situación es realmente difícil, y no hay una sola promesa concreta de que el Estado asumirá las pérdidas. Aquellos en la base están furiosos. ¿Y qué pasa con los de la cima? En el otro extremo de la cadena se encuentra el verdadero objetivo psicológico de esta campaña, y el cálculo aquí es tanto político como económico. La primera capa es la clase media urbana. Wildberries no es una marca ordinaria, es parte de la vida diaria de millones de rusos, un hábito que llega al hogar mismo. Cuando ese hábito falla, cuando el paquete no llega, cuando la entrega se alarga, cuando la aplicación indica retraso, la guerra en Ucrania deja de ser una noticia lejana en una pantalla y entra en la cocina. Esto funciona como un servicio de despertador diseñado específicamente para la clase media urbana acomodada que eligió mirar hacia otro lado respecto a la guerra.
La realidad del frente se filtra a través de la pantalla de seguimiento de paquetes. Y la historia nos dice esto. Los regímenes autoritarios pueden manejar las pérdidas en el frente, pero gestionar la pérdida de comodidad de la clase media urbana es mucho más difícil. Esa pérdida golpea en el corazón mismo de la narrativa de que la vida del régimen es normal. La segunda capa se encuentra aún más arriba, la oligarquía. La propietaria de Wildberries, Tatiana Kim, es la mujer más rica de Rusia, una ex profesora de inglés que fundó la empresa en 2004 desde su apartamento en Moscú mientras estaba de baja por maternidad y la convirtió en un imperio de 9.000 millones de libras. Este fue el escaparate más brillante de la promesa de Rusia de que si te mantienes dentro del sistema prosperarás. Y ahora ese escaparate está ardiendo ante los ojos de todos. Cuando los más pobres de Rusia sufren, la presión dentro del Kremlin es limitada. Cuando sus más ricos comienzan a sufrir, la ecuación cambia. Una fortuna que se derrite por miles de millones en una semana es una señal de alarma escuchada por todos en ese círculo cerrado, y está lejos de ser improbable que los drones que queman almacenes estén chamuscando no solo edificios, sino también la lealtad de los oligarcas a Putin. Esta misma semana, el mensaje que Zelensky repitió una y otra vez no debe ser descartado como coincidencia. La gente alrededor de Putin quiere que esta guerra termine. Es Putin mismo quien lo impulsa hacia adelante. Esta es una frase magistralmente calculada. Aísla a Putin dentro de su propio palacio. Probablemente alimenta la paranoia de quien señaló a Kiev dentro del círculo interno, y probablemente agita los cálculos de sucesión detrás del telón. Junto con los drones que queman los almacenes, esta frase funciona como dos mitades de la misma operación. Una golpea a la riqueza, la otra golpea a las mentes de los ricos. La otra mandíbula del torno se cerró la misma semana. La Unión Europea activó su 21º paquete de sanciones. Se añadieron a la lista 100 bancos y operadores de criptomonedas, 40 embarcaciones de flota en la sombra, 218 individuos y 50 entidades de la industria militar. La riqueza de la élite rusa ahora está siendo erosionada desde dos frentes a la vez. Desde adentro, los drones están quemando los almacenes. Desde afuera, las sanciones están congelando las cuentas, los barcos y las empresas. Visto desde la ventana del palacio, la imagen debe estar volviéndose más clara cada día. Mientras esta guerra continúe, todos los que tienen algo que perder seguirán perdiéndolo. Y a lo largo de la historia, la verdadera ruptura que sacude a los sistemas autoritarios generalmente comienza no con la ira en la calle, sino con este cambio de cálculo dentro del palacio. Todos estos incendios sirven a un único panorama más amplio, una guerra de sistemas. Ucrania ya no está atacando objetivos individuales, está atacando los sistemas que mantienen a Rusia en pie. La campaña de refinerías golpea el sistema de combustible. La caza de petroleros golpea el sistema de la flota en la sombra. Los ataques a las fábricas golpean el sistema industrial de defensa. Y la campaña Wildberries golpea el sistema de distribución que mantiene a la sociedad funcionando cada día. Esa misma mañana del 24 de julio, mientras los almacenes ardían, los misiles de crucero Flamingo de Ucrania también atacaron una planta militar sancionada en Kirov, a 1.200 kilómetros de profundidad, que produce componentes para misiles de defensa aérea. Zelensky confirmó personalmente el ataque a una de las instalaciones militares clave de Rusia en Kirov. Dentro de la misma semana, una instalación petrolera a 1.300 kilómetros de profundidad en Bashkortostán y 4 petroleros en el Mar Negro y el Mar de Azov se unieron a la lista. La imagen revela una doctrina clara: drones para los almacenes, misiles para las líneas de producción, una caza de petroleros para las exportaciones. Incluso la elección del arma delata la doctrina. Según fuentes ucranianas, los drones se envían contra los mega almacenes por dos razones. En instalaciones llenas de productos inflamables, el fuego mismo termina el trabajo y la ojiva relativamente pequeña del dron da tiempo a los trabajadores para escapar. Misiles de crucero pesados como el Flamingo, con su error circular probable de 14 metros, se reservan para líneas de producción que requieren precisión y poder destructivo. Para cada objetivo, exactamente la cantidad de armamento que necesita. Un caso de libro de texto de cómo un país con recursos limitados lleva a cabo una guerra a través de la ingeniería. La matemática de esta guerra de sistemas es implacable. La eficiencia en tiempos de paz es fragilidad en tiempos de guerra. Una arquitectura que concentra todo en megacentros es imbatible, mientras esos centros estén seguros. En el momento en que están al alcance, se convierten en una lista de objetivos de un solo golpe. La brecha de velocidad también juega en contra de Rusia. Reconstruir un complejo gigante lleva meses, mientras que una nueva oleada de drones toma solo una noche.
Una de las instalaciones que se quemó en San Petersburgo esa mañana es prueba viviente. Había sido reconstruida a un costo de miles de millones después del gran incendio de 2024. Ahora, un ataque desde el cielo la ha dejado fuera de servicio nuevamente. Mientras esta brecha entre la velocidad de reparación y la velocidad de ataque se niegue a cerrarse, cada reconstrucción será poco más que una nueva entrada en la próxima lista de ataques. Establezcamos la medida honesta y hagámoslo de manera agresiva. La economía rusa es demasiado masiva para colapsar de la noche a la mañana. La mayoría de los pedidos todavía se entregan a tiempo, y la empresa trabaja día y noche para mantener la red en pie. El objetivo de Ucrania nunca fue derribarla de un solo golpe. El objetivo es agotarla, desangrarla y obligarla a cometer errores. Las guerras de sistemas no se ganan con un solo golpe. Se ganan a través de la acumulación. Cada almacén quemado, cada ruta de camión alargada, cada comerciante en bancarrota, cada oligarca inquieto son cargas que se asientan en el sistema y nunca se levantan de nuevo. Las economías no colapsan de repente. La confianza se erosiona gota a gota. Los costos se acumulan capa por capa y el sistema se cansa. Y los sistemas cansados, tarde o temprano, cometen errores. Un ejemplo clásico de ese error pudo haberse desarrollado esta misma semana en los cielos sobre Moscú, nada menos. Uno de los aviones de combate más avanzados de Rusia, el cazafurtivo Su-57, en servicio durante solo 6 años, se estrelló en el Oblast de Moscú. Y según informes emergentes, lo que lo derribó fue la propia defensa aérea de Rusia, Fuego Amigo, una red de defensa aérea mantenida en alerta máxima durante meses por incesantes ataques de drones, luchando por distinguir entre amigo y enemigo en su propio cielo, derribando su propia aeronave más preciada. Este es el concepto del error forzado hecho realidad. Ucrania nunca disparó una sola ronda contra ese avión, simplemente puso al sistema bajo tanta presión que el sistema se disparó a sí mismo. El ritmo detrás de esa presión completa el cuadro. Ucrania ahora fabrica sus propias armas, desde los drones que atacan los almacenes hasta los misiles de crucero que llegan a Kirov, y la asimetría de costos corta sin piedad. Un dron de precio modesto puede inmovilizar infraestructura de miles de millones de dólares. Cuanto más tiempo Rusia se vea obligada a responder a cada ataque con sistemas costosos, más se escribirá la economía de esta guerra semana tras semana a favor de Kiev. ¿De qué lado está el tiempo? No se debe subestimar la capacidad de adaptación de Rusia, dispersar los almacenes, trasladar los envíos a horas nocturnas, concentrar defensas alrededor de sitios críticos. Es posible que se intenten tales medidas en las próximas semanas. En el otro lado de la moneda está la curva de producción en serie de Ucrania. Cada adaptación rusa toma meses, mientras que cada nueva ola ucraniana se mide en semanas. Mientras la dirección de esa brecha se mantenga, es mucho más probable que el tiempo sea aliado de Kiev que de Moscú. Entonces, ¿cómo puede el Kremlin responder a este nuevo frente? Vamos a sopesar las opciones sobre la mesa una por una, y verás que comparten una característica común. Opción 1. Retirar la defensa aérea hacia el interior, desplazando los sistemas desde el frente y desde sitios estratégicos para proteger los almacenes, las ciudades, los centros logísticos. El inventario de defensa aérea de Rusia ya ha estado erosionándose durante 4 años, y cada batería retirada hacia el interior significa un nuevo agujero que se abre en el frente o sobre una refinería. Opción 2. Dispersar la logística, dividiendo los megacentros en pequeños depósitos. Eso podría reducir la vulnerabilidad, pero también acabaría con la eficiencia que hace que Wildberries sea lo que es. Los costos aumentarían, los tiempos de entrega se alargarían, lo que significa que la fatiga sistémica que Ucrania busca crear sería, esta vez, fabricada por la propia mano de Rusia. Opción 3. Escalar la represalia. Más misiles, más drones contra ciudades ucranianas. Rusia ha mantenido esa válvula bien abierta durante años. Cerca de 950 misiles y drones fueron lanzados contra Ucrania solo en la última semana, y quedan pocos peldaños para Moscú en la escalada. Cada nueva ola de ataques logra poco más que dar legitimidad a la campaña de ataques profundos de Kiev. Opción 4. La más peligrosa. Movilización. El ritmo operativo de Ucrania puede haber alcanzado el punto en el que Rusia está sufriendo pérdidas más rápido de lo que puede reemplazarlas. Y si esa brecha se niega a cerrarse, Putin podría enfrentarse a la elección entre aceptar el desgaste en el frente o arriesgarse a una confrontación con su propia sociedad mediante una nueva movilización. El calendario también forma parte de este cálculo. Rusia tiene una serie de elecciones federales y locales este otoño, y no debería sorprender a nadie si una decisión tan explosiva como la movilización se pospone hasta después de que cierren las urnas. Cualquiera de los caminos añade más presión al sistema.
Y opción 5, la mesa. Zelensky expuso la ecuación abiertamente esta semana, o una solución para el invierno o una escalada seria, y señaló su disposición a viajar a Washington para discutir ideas estadounidenses para la paz. Sin embargo, no se equivoquen, la mesa tampoco es una salida fácil para el Kremlin. Incluso cuando Lavrov dice «queremos la paz», exige que Estados Unidos deje de armar a Ucrania, y Moscú no ha retrocedido en su objetivo de apoderarse de las 4 regiones, lo que significa que en su forma actual, la mesa de Rusia es la mesa de rendición de Ucrania. Que el invierno pondrá a prueba a ambos lados es una verdad aparte. Las ciudades ucranianas también se están preparando para un invierno difícil, tras los golpes a su infraestructura energética. La diferencia radica en el impulso. En lo profundo, la iniciativa pertenece a Kiev y la campaña de Wildberries funciona precisamente como la palanca de esa ecuación. Cada almacén en llamas lleva el mensaje de que el costo de esta guerra ahora se está cobrando al palacio y a la calle al mismo tiempo. Este es el verdadero objetivo de una guerra de sistemas: acorralar a tu oponente en un lugar donde cada opción sea mala y hacer que el propio Kremlin pague la factura por cualquier decisión que tome en ese rincón. La línea de este nuevo frente que Ucrania ha abierto no está dibujada en ningún mapa. Corre a lo largo de las autopistas de Rusia, sus rampas de camiones, sus pantallas de seguimiento de paquetes y los susurros de sus oligarcas. Con San Petersburgo bajo humo, la mentira de que la guerra está lejos está efectivamente muerta para Rusia. El país en la pantalla sigue siendo un paraíso, pero en el país fuera de la ventana, el cielo sigue oscureciéndose noche tras noche, y todos pueden ver ahora con sus propios ojos que ya no son el mismo país. El nuevo frente está abierto. La verdadera pregunta es a cuál de esas malas opciones se verá obligado el Kremlin. Por ahora no hay respuesta a la vista, y los próximos meses mostrarán si este estancamiento lleva a Moscú a la mesa o a un impasse aún más profundo. ¿Qué piensas? ¿Forzará este estancamiento logístico a Rusia a la mesa, o Putin pasará este costo también a los comerciantes y la clase media y simplemente seguirá adelante? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global como este, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos.